Pues ya están aquí los Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya. Queridos Maxi Abogados, buenos días, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, ¿cómo están? Bien, yo un poco malo de la garganta, pero ahí aguanto, espero aguantar bien. ¿No es COVID? Pues quién sabe, apenas empecé hoy, espero que no, entonces ahí voy, Bueno, un poco de garraspera. ahí luego nos avisas. La ventaja es que eres un hombre sano, mi querido David. David, pues entrando en materia, si gustas, con respecto de la detención de Rafael Caro Quintero, esta parte que, bueno, en términos legales, había todavía un juicio, se le liberó. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó un poco sobre ese tema de que si el juez lo liberó indebidamente o no, no tengo claro si fue en términos legales indebida o no esa liberación. Lo que sí recuerdo perfectamente es de que salió rapidísimo y que cuando lo fueron a buscar ya no lo encontraron y ahora hay una solicitud de extradición, pero hay un juicio pendiente todavía acá. ¿Qué tendría entonces que proceder ahí en términos legales, David? ¿Hay un orden en ese sentido o no? Sí, mira, hay un orden en términos generales. Lo que suele suceder en la mayoría de los casos es que primero se juzga en el país, digamos, de origen, en este caso México, y posteriormente es enviado, en este caso Estados Unidos, donde se requiere la extradición. Sucede en el mismo sentido en Estados Unidos, cuando una persona mexicana comete un delito allá y está siendo buscada también en México, purga su condena allá, es decir, lo meten a la cárcel, le pasa la condena y terminando la sentencia o la condena, lo mandan a México para que purgue su sentencia o para que siga el proceso. Generalmente suele ocurrir así. Por eso en el caso incluso de Caro Quintero, originalmente hace 30 años, fue detenido por el caso de Camarena y juzgado en México, pese a que ya existían solicitudes de extradición para los Estados Unidos. Es decir, lo que hace México es en el proceso como tal, lo mantiene aquí para que purgue la condena aquí y eventualmente después de que acabe su condena, sea extraditado a los Estados Unidos. Aquí es donde entra, digamos, el tema de por qué Estados Unidos lo sigue requiriendo. Primero, porque cuando fue detenido en los 80s y tenía este requerimiento de extradición para Estados Unidos, México dijo, primero lo juzgo yo. Lo juzga, lo sentencia a 40 años de prisión y de los cuales pasó 28 años en prisión. Esos 28 años, decía el propio Caro Quintero, pues yo ya pagué mis culpas, yo ya pagué lo que le había hecho a la sociedad y por lo tanto tengo que salir. Y ahí se vincula esta otra carta que decías, Ernesto, y que los compartí, solicitando la intermediación, digamos, del presidente Peña Nieto, para que en el 2013, justo cuando se iban a discutir estos amparos, para poder salir, para poderle dar un beneficio a Caro Quintero, pues tuvieran un resultado, digamos, favorable a él, ¿no? Para que pudiera estar en libertad. El proceso que se siguió en realidad es que Caro Quintero ya estaba sentenciado en México. O sea, no había digamos, un proceso como tal pendiente todavía, pero es precisamente centrado, digamos, en el proceso que ya se tenía, perdón, precisamente por lo del Kiki Camarena, y entonces esa era la causa penal, digamos, sí, la averiguación previa y la causa penal que mantenía en prisión a Caro Quintero. Entre otros delitos, Caro también fue detenido en su momento en los 80s y fue procesado por delitos relacionados con drogas. Esas sentencias fueron menores a la del asesinato, fueron de 16, una de 16, 17 años y una más de 22 o 23 años, si la memoria no me falla, que estoy al vuelo, y esas fueron precisamente las que ya había cumplido Caro Quintero al haber pasado 28 años en prisión. Entonces, un tribunal colegiado en el 2013 justo ordena la liberación de Caro Quintero por supuestas irregularidades, entre comillas, que se encontraron en el proceso del homicidio de Enrique Camarena. Sin embargo, ese proceso ya estaba, digamos, ya tenía una sentencia, ya estaba purgando la sentencia y en los amparos que se fueron presentando gana uno de estos amparos por irregularidades que se encontraron en el proceso. No tengo el detalle específico, pero se mantenía la orden de captura o la orden de aprehensión con fines de extradición de Estados Unidos.
y es justo la que, entiendo según los datos de prensa, se ejecutó el día viernes. Una vez que se localiza, se le pone de comunicación el día sábado que fue detenido con fines de extradición, es una detención temporal con fines de extradición a los Estados Unidos, justo para dar cumplimiento a ese requerimiento desde los años 80 que había formulado la DEA y el Departamento de Estado. Entonces, esa es la situación actual. Es el Estado mexicano, o sea, México puede optar por que continúe el proceso en México, que concluya la sentencia en México, o bien atendiendo que ha cumplido más de la mitad, o sea, 28 años de una sentencia de 40, puede optar por privilegiar, digamos, la orden de captura en Estados Unidos y enviarlo, que a mí me parece que será el escenario más realista o el escenario más próximo, es que será enviado a los Estados Unidos justo con fines de extradición. Me parece importante esto que menciona David, Federico, este último punto, porque si la detención de Caro Quintero al momento de que ocurrió, se le informó que era con una orden de captura con fines de extradición, esto marcaría entonces, como bien señala David, la necesidad de que sea, como quien dice, lleve a mano este juicio y pues que sea atendible y que se le envíe a Estados Unidos. Lo comento porque hay como algo que yo no acabo de entender en términos legales, porque se ha planteado que tiene inclusive órdenes de aprehensión nuevas en México, delitos que se le habían fincado diferentes. La periodista Penide Ramírez, por ejemplo, publica una columna donde ella menciona que la petición de extradición concreta hacia Caro Quintero es por delitos vinculados con tráfico de drogas y no necesariamente por el tema de Kiki Camarena, que yo supondría que sigue ahí también vigente, aunque no sé si existe algún proceso de extinción, es decir, que ya se pueda alegar los abogados de que ese delito ya no es punible en México y por tanto no debería ser punible en Estados Unidos, o al menos no debería ser extraditado por ese delito, puesto que el Tratado de Extradición establece que debe ser juzgado por delitos equivalentes. ¿Cómo ves tú este tema, Federico, tu evaluación legal? Y me gustaría que me ayudaras a entender un poco, porque yo de veras estoy un poco hecho bolas. Bueno, mira, no es que seamos expertos en el asunto, pero aquí sí hay varios elementos que ustedes mismos ya pusieron en la mesa. Acaban de entrevistar a Almazán, y Almazán, de una manera muy clara, nos dice que el joven Caro Quintero escogió dedicarse al negocio de las drogas y que el viejo Caro Quintero, saliendo de la prisión en México, se siguió dedicando a lo mismo, ¿sí? Bueno, eso nos explicaría perfectamente lo que Penilei escribía, o sea, probablemente incluso pueda haber más de una petición de extradición. ¿Por qué? Porque lo obvio, los anillos brillantes de $1.000.000, por ejemplo, es obvio que incluso estando preso, él seguía conectado con el tráfico. Entonces puede estar perfectamente acusado de otras cosas. Lo que pasa es que aquí se está mezclando una cuestión simbólica, que es este discurso de la venganza de Estados Unidos por el caso de Kiki Camarena. Supongo que del lado de Estados Unidos hay algo de eso, pero tampoco me iría yo mucho por ese lado. Ustedes también ya pusieron aquí en la mesa a Osvaldo Zavala explicando que hay que tener cuidado con el discurso, ¿sí? Y no dejarnos llevar por él. A mí me parece perfectamente razonable que tengamos una orden de extradición nueva y la explicación técnico-jurídica de David es importante. En esta ocasión, México podría optar por no juzgarlo primero en México y luego mandarlo a Estados Unidos, sino por lo que también hubiera podido hacer antes, en la otra ocasión, que era mandarlo a Estados Unidos y luego cuando termine allá su condena, que venga a México y entonces se le procese en México. Incluso en términos de reciprocidad, tiene bastante sentido de que ahora lo manden. Ahora, todo esto tiene que ver, y ese sería nada más un comentario al margen mío, con alguna conspiración en la cual una entrevista en la Casa Blanca influyó. Probablemente no. Yo he aprendido a imaginarme las cosas más sonsas como las mejores explicaciones. También se ha dicho que el operativo en el que terminaron encontrando a este hombre no estaba dirigido a él. Entonces, yo creo que este es un caso probablemente muy sencillo, en el cual una nueva orden de extradición es razonable,
que la procesen mandando al imputado a Estados Unidos y luego, cuando termine su condena allá, lo regresan de regreso. Perdón por el pleonasmo. Gracias, Federico. David, según en los Estados Unidos, la solicitud de extradición aplican 4 cargos, ¿no? Es delincuencia organizada, asociación delictuosa y en el caso de Kiki Camarena, secuestro y homicidio. Esos son, entiendo, los 4 fundamentos legales que está presentando el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en un caso así que a mí me sigue haciendo bastante ruido? Finalmente, es un tipo que ya pasó 28 años y medio pues preso, es en lo que cuando se repite el delito, por ejemplo, si estamos hablando de delincuencia organizada y asociación delictuosa, compurgó aquí y se le puede extraditar con los mismos cargos hacia los Estados Unidos. Se puede hacer la solicitud de extradición y que pague la misma pena allá también. Sí, mira, justo acababa les decía que estaba revisando la resolución del tribunal colegiado que lo pone en libertad acá en México, y el razonamiento que hace el tribunal colegiado es contra Abogadil, Mesa Abogadil 1025, ya es hora, él interpone un juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva, es decir, se siguió todo el proceso en su contra. Él interpone ya contra la sentencia una apelación, la apelación la niega, no la pierde, y se va al amparo directo en el tribunal colegiado. En contra de esa sentencia definitiva que le imponía 40 años de cárcel, el tribunal colegiado resuelve que, una cosa técnica, pero no es menor, que Caro Quintero tenía que haber sido procesado y juzgado por autoridades locales en Jalisco y no por autoridades federales, como lo fue, porque la calidad de Kiki Camarena no era de agente consular estadounidense. Es decir, no fue una agresión contra un agente consular de otro país, como así lo presentó en ese momento en los 80s el gobierno, sino que se trataba de pues una persona, entre comillas, infiltrada, que no tenía un carácter de agente consular. Por lo tanto, el colegiado resuelve que quien tuvo que haberle llevado el proceso a Caro Quintero era una autoridad local, Ministerio Público de Jalisco y Poder Judicial de Jalisco. Con eso, el tribunal colegiado invalida la sentencia de 40 años y la manda, digamos, al inicio. Wow. Con esa invalidación, por así decirlo, que hace el tribunal colegiado, le permite salir a Caro Quintero. Entre cuando se enteraron de que iba a salir y salió, pues a todos se les durmió el gallo y se les peló y se mantuvo 9 años prófugo de la justicia. Por eso está ahora esta posibilidad con Estados Unidos. Es decir, dado que México tendría que reiniciar el proceso en su contra, por eso cuando esa resolución del tribunal colegiado llega a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia tira la decisión del tribunal colegiado y dice no, sí, se queda la decisión de la sentencia original, se vuelve a emitir una orden de recaptura en contra de Caro Quintero, que es una de las órdenes de recaptura que tiene ahora. México tenía, en la Marina o la Fiscalía General, quienes participaron en el operativo, tenían la posibilidad de presentarle la orden de captura mexicana, la orden de aprehensión mexicana derivada de ese proceso, o la orden de detención temporal con fines de extradición de Estados Unidos. Hasta donde tengo entendido por los medios, la que se le presentó el viernes y el sábado y ante un juez fue la orden de detención temporal con fines de extradición para ser enviado a Estados Unidos. Ahí, insisto, es una decisión política del gobierno mexicano, es una decisión que al final está en el marco legal, puede optar por cualquiera de las dos, y ahí lo que puede decir el gobierno mexicano es decir, yo renuncio, digamos, a mi potestad de perseguirlo, de procesarlo por este caso, y se los mando a los Estados Unidos para que así lo procesen. Dado el escenario y el contexto actual que se tiene con Estados Unidos, a mí me parecería que lo más viable política y jurídicamente es cumplir el procedimiento de extradición que ya se está sustanciando, entiendo yo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y habría algún tema de violación
a las garantías del detenido Rafael Caro Quintero. Federico, te lo pregunto porque el presidente López Obrador comentaba en la mañana que se presentaron desde el sábado algunos amparos de su equipo de defensa, que pues que debe estar muy pilas, pudiera estar carísimo que estén pagando por su defensa, pero bueno. Y lo que alegaban no necesariamente tenía que ver con la posibilidad de ser extraditado, sino que se violentó el debido proceso al momento de realizarse la captura. Y lo digo porque se ha hecho mucho ruido alrededor de si participó o no la DEA directamente en esta detención. Si fuera el caso o no, yo creo que sí es relevante en términos ya muy del expediente legal, porque se podría argumentar eventualmente por parte de la defensa que se dio entrada a elementos de seguridad de un país ajeno que no estaban autorizados o no debían haber participado en su detención y por lo tanto se violentó alguna garantía del detenido. Pienso en voz alta, por ejemplo. ¿Cómo ves tú esta parte? ¿Crees tú que la decisión más sencilla en términos inclusive hasta legales para México sea que lo entreguen a Estados Unidos? A ver, tengamos cuidado porque si hay un grave defecto en el momento de la detención, México va a tener un problemón porque si la defensa en México demuestra que eso fue cierto, eventualmente lo que va a terminar pasando es que va a haber entregado indebidamente a un ciudadano mexicano al extranjero, lo cual está prohibido por la Constitución. La razón por la que está prohibido es porque en el siglo XIX los políticos se acusaban mutuamente y luego le pedían a los vecinos que les hicieran el favor de encerrarlos, a los enemigos. Pero me parece que si el argumento es la presencia de otras personas que no deberían haber estado, es un poco complicado porque voy a exagerar el punto. Si uno arresta a una persona que anda buscando con una orden de aprehensión y lo tiene que hacer a las 12 de la mañana en una plaza, pues va a haber muchas gentes no involucradas en el asunto. Y de pronto tengo yo la impresión que sería un poco complicado probar que agentes extranjeros estaban involucrados en. Por otro lado, nos harían el favor los abogados de Caro Quintero para ejemplificarnos algo que ya discutimos en esta mesa. Una de las consecuencias de los varios zipizapes que ha tenido la administración López Obrador con Estados Unidos es que en principio ya no tenemos a los agentes estadounidenses actuando de esa manera. Entonces, si estaban actuando de esa manera, significa que habían violado las normas que puso la Cancillería para eso. Pero una cuestión, ese es el trabajo de la defensa, tienen que presentar esto. No creo que México vaya a entregar si de pronto ve que tiene un mal caso. Ahora, tener un mal caso, la explicación de David acerca de por qué fue liberado Caro Quintero después de 28 años de prisión es impresionante. Yo, que soy federalista, estoy fascinado. Y es cierto, o sea, ¿cómo es posible que durante 3 décadas nadie se haya dado cuenta que quien tenía que juzgar al ciudadano era el Estado Libre y Soberano de Jalisco? O sea, ese es un error del tamaño del mundo. Y nos lleva al chisme que nos contó Milenio respecto de el favor que le hace la administración Peña Nieto y los favores que puede llegar a hacer el Poder Judicial, porque al final de cuentas, como se operó la salida de Caro Quintero, es porque hay un tribunal colegiado que encuentra el error del tamaño del mundo de que era Jalisco el que tenía que haber juzgado. Por otro lado, ojo, tú puedes encontrar ese error, pero inmediatamente subsanarlo, ¿sí? Pero ahí David tendría que decirnos si es posible lo que estoy diciendo, capaz que no por las reglas de prescripción, pero si Jalisco era el que tenía que juzgar, pues le aviso a los de Jalisco, les doy, no sé, unas 2 semanas para que se organicen, porque probablemente no son muy organizados, de tal manera que saliendo del reclusorio federal puedan ellos hacer su trabajo. Es obvio que hubo impunidad, que hubo un arreglo, ahora tenemos el chisme completo con la carta, diciendo yo ya pagué, etcétera. Y también es obvio, lo dijo David, que salió y luego anduvo prófugo de la justicia, punto y aparte, porque lo mínimo que tendría que haber pasado era que se le entregara a Estados Unidos para que Estados Unidos hiciera su procedimiento del otro lado.
ahí es donde uno tiene que tener cuidado. O sea, si te peleas con las leyes de 2 países o de 3, pues tienes que estar listo a que te persigan los 3 países mientras no tengamos un sistema internacional penal único, ¿verdad? Hay gente que pregunta, David, Federico, si puede enfrentar pena de muerte también Rafael Caro Quintero en los Estados Unidos. Y yo preguntaría, perdón que insista en el tema de los años preso, esta explicación que dabas, David, ¿qué pasa entonces con esos 28 años que compurgó? Si no tendría que ser el federal, sino el estatal, como dice Federico, si era Jalisco, esos 28 años, ¿dónde quedaron, pues, no? Se le toman en cuenta para la nueva sentencia. Se te toman en cuenta, aunque ya estuviste privado de la libertad, se te toman en cuenta para la eventualmente nueva sentencia. México. En México. En Estados Unidos es borrón y cuenta nueva. En Estados Unidos empiezas de cero. Y justo una de las limitaciones que tiene el Tratado de Extradición con México es que no puede ser extraditado si uno de los... Uy, se congeló. Complétalo, Federico. No puede ser extraditado, no, ¿sí? No, es que ahí sí no sé. Yo también estaba esperando. A ver si lo sacamos y lo volvemos a meter. Pero puedo hacer una pregunta a propósito de esto rapidísimo. Sí, por favor. Federico. A ver, es importante también este señalamiento, no sé si sea válido, Federico, que eventualmente, si se diera el caso, eventualmente, de que se le repusiera el procedimiento y sea juzgado por homicidio en un tribunal de Jalisco, si esto llegara a ocurrir, tendría que ser juzgado con base en el Código Penal del momento en que se cometió el homicidio. Y entonces ahí no sé si eventualmente exista alguna diferencia, porque los códigos penales se han actualizado. Y no sé, por lo tanto, si en el momento que se cometió el homicidio, en 1985, la pena fuera, por ejemplo, no sé, de 25 años de prisión por un asesinato como el que se le acusa, por lo tanto, ya prácticamente quedaría exonerado de ese que es el principal cargo, si es contra Caro Quintero, si fuera el caso. Es decir, que tanto también esta parte del momento y si el momento judicial y el tipo de leyes que había es el que tendría que imperar o no para un juicio contra Caro Quintero. No solamente eso, Alberto. Yo creo que las penas federales en el momento del primer juicio eran más altas que las de los estados. Entonces, se lo toman a cuenta los 28 años ya pasados en prisión y le van a quedar a deber, en resumen. Pero, fíjense, yo me quedé en ascuas de lo que nos iba a explicar David por una razón. Un buen tratado de extradición que realmente tome en cuenta los derechos humanos tendría que prever este asunto. O sea, tiene que dejar que los países se pongan de acuerdo en cada caso concreto quién va a juzgar primero, pero luego deberían prever que una vez que entregas a la persona del otro lado, el poder judicial del otro lado también tiene que tomar en consideración por razón humanitaria el asunto. Ojo, México no firma tratados de extradición con quienes tengan pena de muerte en un delito. Y segundo, con quien tenga cadena perpetua, porque también la tenemos prohibida. Se considera una pena... ¿Cómo? Espérame. Alto. Alto ahí. ¿Cómo México no firma tratados de extradición con países que tengan pena de muerte como Estados Unidos? Exactamente. En otras palabras, si me piden la extradición para una persona a la que van potencialmente a condenar a muerte, el juez mexicano no la va a conceder porque está fuera de las reglas. Bueno, pero el tratado ya está firmado, porque sí se confundió. No, exactamente, pero el tratado prevé esos límites. O sea, cuando yo puedo pactar que si la pena es demasiado grande y yo la considero, entonces no, en esos casos yo no voy a extraditar. Sí, pero si todavía no está el juicio para saber si se le va a sentenciar o no a pena de muerte, pues ¿cómo vas a saber? No, si corres el peligro de hacerlo, tú puedes tomar la decisión de no hacerlo. Y México hace siglos que abolió la pena de muerte. Entonces, eso sí lo tenemos previsto. Pero a mí lo que me interesa saber es cómo funciona el asunto cuando ya lo castigó México y luego va al otro lado y no le van a tomar en consideración. Eso me parece inhumano, por más que sea la persona más miserable. Y por lo que nos estaba explicando David, eso es lo que pasaría en este caso. Ahora, ¿qué es lo que está pendiente? Entonces, hago teoría. Lo que está pendiente es que hagamos mejores tratados de extradición que incluyan
que a fuerzas tienes que tomar en consideración lo que ya se compurgó en el país uno, y segundo, que es caminar a tener legislación y castigos uniformes, ¿sí? Para las cosas. Oye, Federico, nada más dame un instante tantito. Oye, Cristian, si tenemos problemas para incorporar a David, le marco telefónicamente, ¿vale? Sí, porque nos dio ascuas, realmente. Sí, sí. Además, perdón, Federico, la interrupción. Esto que menciona Federico también es importante ponerlo bien en claro para que no se preste a confusiones. Efectivamente, México, los personajes que ha extraditado han sido sí y solo sí hay una garantía en Estados Unidos de que no se le aplican ni cadena perpetua ni tampoco se le aplica pena de muerte. Y el caso más reciente es el Chapo Guzmán, a quien no se le sentenció a pena de muerte como en algún momento pudo habérsele hecho, justamente porque la extradición, el tratado establece que no iba a ser entregado si había este proceso judicial. El de la cadena perpetua contra el Chapo se respetó hacia medias porque lo sentenciaron a todos los años del mundo y pues equivale a una cadena perpetua, pero bueno, sí, siempre hay formas de... Alberto, la culpa la tiene la Corte, porque nuestra Corte ha ido permitiendo en México que las penas se vayan haciendo cada vez más largas y en algunos casos se puedan acumular. Y entonces, de facto, tienes cadenas perpetuas. De hecho, en el criterio más liberal de la Suprema Corte de Justicia, antes de la gran reforma judicial, el punto es que arriba de los 40 años se considera equivalente a cadena perpetua. Y hay un detalle, ahorita no me acuerdo exactamente la cifra, pero el índice de sobrevivencia en penales, o sea, si una persona entra y le va muy bien porque tiene buena salud y está más o menos en buenas condiciones, probablemente va a vivir 20 años en prisión. Por las malas condiciones generales que tienen nuestros penales. Entonces, si tú condenas a alguien a más de 20 años, en realidad lo estás condenando a morir en la prisión. Pero la Corte mexicana ha ido abandonando el criterio liberal y ha permitido que se vayan. Ya está David por acá. Acá estoy. Nos dejaste en ascuas, David. Bueno, es que, quién sabe, me está apareciendo un mensaje muy raro, me dice el equipo, me dice que no puedo conectarme a la reunión otra vez, que porque el host me removió de la reunión. Entonces, chale. Cristian. Hay una cosa de, imagínense, yo igual saludos al host, pero bueno. Es que entramos con una cuenta emergente. Lo que yo me quedé en el pendiente era justo que no se puede, una de las restricciones del Tratado de Extradición con Estados Unidos es que no se te puede enviar a los Estados Unidos si uno de los delitos por los cuales se te está persiguiendo tiene o podría alcanzar la pena de muerte. Entonces, si se fijan, la mayoría de las sentencias, incluyendo la del Chapo, que tiene 2 o 3 cadenas perpetuas, digamos, es a morir en la cárcel, pero ninguna le imponen pena de muerte precisamente porque es una restricción del Tratado de Extradición con México. Entonces, ahí no habría posibilidad. Han aparecido un par de columnas el fin de semana, donde señalan que habría hipotéticamente o en teoría otras órdenes de solicitud de extradición contra Caro Quintero por delitos más recientes o por tráfico de droga más reciente, no desde la historia de Kiki Camarena. Habría que verificar, digamos, esa información, pero en la base lo que sí se tiene conocimiento ya es que esa solicitud de detención provisional con fines de extradición es derivada del asunto de Kiki Camarena de los 80s y eventualmente podrían también junto con esa solicitud de extradición, darle a conocer si es que hubiera otras órdenes de aprehensión u otros requerimientos de Estados Unidos en los años recientes, es decir, de 2013 que salió libre hacia acá, presumiendo o asumiendo que Estados Unidos pues ha podido documentar que se siguió dedicando a la venta de drogas, al tráfico de drogas, y bueno, a partir de estos años, o en estos años, hubiera podido también ingresar droga a los Estados Unidos y ahí se derivaría una nueva acusación, ¿no? Pero bueno, estamos por ver todavía cuál es el procedimiento a partir del cual se va a sustentar la solicitud de extradición a los Estados Unidos. Ya. Pues bueno, si les parece que se nos va el tiempo y tenemos el otro tema,
y que es el que también ha salpicado muchísimo en medios de comunicación, pues es a propósito de esta escuela pública ahí en Purísima del Rincón, ahí en el estado de Guanajuato, pues tremendas imágenes que pues sacudieron en todo el país. Tuvimos una entrevista con los compañeros y compañeras de PopLab que han hecho un seguimiento muy puntual sobre el caso, sobre estas niñas, niños que estaban ahí con armas, los policías pues adiestrándolos ahí casi, mostrándoles cómo sujetar el arma, cómo apretar el gatillo. En fin, son imágenes que han lastimado muchísimo, y luego al siguiente día, para colmo, en un evento público se ve también otro niñito y una niñita también vestidos como policías antimotines. En fin, ha generado muchísimo revuelo esta situación. ¿Qué decir ahí, Federico Anaya, en términos también pues legales? ¿Qué procedería? Ya se presentó el director de seguridad pública de este municipio diciendo que se va a proceder con todo apego a derecho y que no se va a permitir eso, el gobernador también, en fin, pero prácticamente casi todos se lavan las manos. Se dice que no había esa instrucción. Por otro lado, sí se está hablando de la versión que sí había la instrucción, pues de dar ese tipo de capacitación. ¿Qué decir al respecto, Federico? Una cuestión, esta es una oportunidad para que los sistemas de protección a niños, niñas y adolescentes se activen. Y varios otros mecanismos que existen a nivel de los estados y a nivel federal. En realidad es un escándalo. Para bien o para mal, ojo, los muchachos de la Revolución Sandinista, por lo menos la mitad eran menores de edad cuando estaban liberando su patria, ¿sí? Por lo tanto, se estaba violando los derechos de las niñas y las niños en esa revolución. Pero, para bien o para mal, ya llegamos a la conclusión internacional de que está prohibido armar, reclutar a menores de edad. Y eso es hasta los 18 años. Entonces, hacer ese tipo de promoción lo que está haciendo es facilitando el ingreso. E incluso, a ver, una sociedad tan militarista y tan dada al gusto por las armas como Estados Unidos, también hay críticos de que las Fuerzas Armadas estén yendo a las preparatorias a presentarse como una maravillosa opción laboral para convencer, y básicamente son a los afroamericanos y a los latinos, de que se recluten. Una vez que terminen la preparatoria y cruzan el umbral de los 18 años, entonces ya pueden tomar decisiones. Eso está mal. Y hay otra cuestión, porque no es nada más estas policías yendo a mostrar las armas. Armas que, por otro lado, esos niños y esas niñas y esas familias jamás van a tener acceso. O sea, que esa es otra parte importante, Ernesto. México tiene un mercado negro de armas tremendamente complejo, en el cual puedes ir desde las cosas más baratas y rudimentarias hasta lo más exclusivo de la última tecnología. Pero esas fusiles ametralladores, creo que es 740 el calibre, no son tan fáciles de conseguir, y mucho menos para esas familias. Entonces, ¿qué caso tiene socializar a estos niños o a sus familias con esas armas? Lo que estás promoviendo es que entren a un mercado negro. Es una tontería, por donde lo quieras ver. Y lo peor de todo, la Sedena, igual que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, está haciendo campañas de promoción y de socialización de lo militar. Mira, por suerte no van a las escuelas a reclutar, pero si invitan, y me parece que fue David el que nos compartió una nota en nuestro chat, donde la zona militar de Guanajuato invita a fines de semana en el campo militar. Eso no es correcto, a menos, pero obvio eso no está en el horizonte de la Sedena, que vayamos a crear un ejército popular que está organizado en cada cuadra y en cada ejido. Eso no va a pasar, entonces no es propio. Y yo creo que el incidente de Guanajuato tiene que llevarnos a reflexionar y detener esas prácticas. Punto. Hay varias lecturas, David, sobre esto que sucedió en Purísima del Rincón, Guanajuato.
La lectura legal, por supuesto, quiero pedir tu opinión, pero también un poco más allá de dos temas. Uno, la forma como este gobierno, particularmente el Diego Sinue Rodríguez, el gobernador, que forma parte de lo más rancio de la ultraderecha mexicana, tiene la concepción de cómo debe protegerse los civiles, armándonos, muy al estilo Texas, que digamos que yo por esa relación que hay entre los ultraderechistas de todo el continente, pues creo que es como lo ideal, ¿no? Que haya más violencia, pero bueno, es mi percepción. Pero hay un dato que me llama la atención y tiene que ver con la responsabilidad, ya no del director de seguridad pública del municipio de Purísima del Rincón, sino del gobierno estatal, porque entiendo que en casi todo Guanajuato se aplica el llamado mando único, justamente porque los municipios no tienen capacidad operativa de contener la delincuencia. Habría ahí que revisar si Purísima del Rincón está dentro de ese acuerdo, pero si lo está, habría una responsabilidad legal directita por lo menos el gabinete del gobernador. ¿No es así, David? Sí, yo creo que justo esa es la parte que hay que estar revisando, más allá de la indignación que nos pueda provocar, desde luego, esta cultura militarista y esta cultura guerrerista, incluso, ¿no? De armas y esto que hemos estado viendo en estos días en Guanajuato. Y yo tenía dos aspectos justo sobre lo que colocas, Alberto. Me parece que la responsabilidad de los policías que participaron en ese plan o en esa actividad no puede limitarse solamente, como lo dijo el alcalde de Purísima del Rincón, fue un error, se va a sancionar o se va a castigar a los policías. A mí me parece que responde más a una interpretación del modelo, de la necesidad del modelo justo colocaba desde esta lógica, desde la derecha. Y me parece importante también, me metí a revisar justo lo que involucra o lo que representa este programa de Planet Youth, que es la base sobre la cual Guanajuato está implementando estos programas o estos programas, estos talleres con los jóvenes. Y es un modelo que me parece muy interesante, yo no lo conocía tampoco, me metí justo a estudiar, y es el modelo islandés, es un modelo creado en Islandia a partir de evidencia, de datos y de entrevistas de Islandia, y está sustancialmente dirigido a la prevención de drogas, a la prevención en el consumo de, digamos, factores de riesgo, análisis de factores de riesgo y medidas de prevención para evitar el consumo de las drogas, que es una lógica, sí, islandesa, digamos, no ver el problema ya cuando está, sino prevenir y advertir el problema, y se basa, por ejemplo, en análisis de factores familiares o condiciones de factores familiares. Estoy leyendo una parte de un resumen que encontré justo en la propia página de ellos. Actividades extracurriculares y deportivas, la promoción de la igualdad, el grupo de iguales o grupos de iguales, y el bienestar general o bienestar social. Desde estas 4 líneas de acción de Planet Youth, que es este programa islandés que utiliza Guanajuato para implementarlo ahora en las alcaldías, entendería yo que desde la lógica de la tropicalización, desde la guanajuatización del proyecto islandés, en actividades extracurriculares y deportivas introduce el uso de las armas. Es decir, sí hay aquí iba toda esta reflexión, que sí hay una acción deliberada, dolosa por parte de las autoridades policíacas de incorporar estas actividades como parte de este programa. Obviamente no son acciones del programa islandés, sino que se incorporan en una lógica de guanajuatización del propio proyecto. Entonces, ahí, y eso voy a tu pregunta, Alberto, ahí me parece que sí hay una responsabilidad directa, tanto de los encargados de seguridad pública como de las autoridades que son responsables de esos programas. Y me repito solamente a este tema de responsabilidad, Alberto. En noviembre, el año pasado, finales del año pasado, no recuerdo si fue octubre o noviembre, acabo de ver la fecha apenas, se firmó un convenio con Planet Youth International con Guanajuato, el gobierno de Guanajuato, pero a nivel de gobierno central y todas las alcaldías. Entonces, cada una de esas alcaldías asumió la responsabilidad de la implementación del programa en su alcaldía. No sé los alcances y los efectos que pudiera tener ese convenio o esos convenios, pero entiendo yo que quien asume la responsabilidad es cada una de las alcaldías, no solamente el gobierno a nivel estatal. Entonces, habría que revisar ahí
el marco, digamos, de estos convenios que se suscribieron y ver el alcance de la responsabilidad, ¿no? Pero a mí me parece que de entrada sí es un tema, insisto, muy grave, y además que se tiene que profundizar en la investigación, no solo en este caso, sino hay, además advertir si no hubiera otros municipios que están replicando este mismo modelo, y bueno, sumado ya finalmente a lo que decía Federico, justo esta idea de guanajuatizar, de exacerbar el tema policíaco militar con estas imágenes igual que han circulado de niñas vestidas de policías, de antimotines, de niños vestidos de militares portando chalecos antibalas militares. Me parece que es un despropósito, me parece que es un error estar fomentando esta lógica militarista armada en un estado, particularmente en Guanajuato, en cualquier parte del país, pero particularmente en Guanajuato, que es uno de los estados con los mayores índices de violencia en México en los últimos 6-8 años, ¿no? Pero bueno, es un reflejo al final del gobierno de derecha que ha permanecido en Guanajuato, pues yo creo que por los últimos 30 años más o menos, ¿no? Ya, gracias, David. Hay varias declaraciones que hizo el gobernador Diego Sinue, y quiero traerlo a cuenta porque yo lo había visto, Federico, en el caso de Tamaulipas, cosa que me había escandalizado muchísimo. Pero ahora leyendo a Sinue, pues me doy cuenta que también está en Guanajuato. Hay una frase que publicaron precisamente en PopLab, retomando los dichos del gobernador Sinue, que dice: lamentable, como dice el dicho, líbranos de ingenuos con iniciativa. ¿Cómo se les ocurre poner estas prácticas? Una cosa es en prepas militarizadas, que tenemos servicio militar, algún tipo de esquema que no son en su mayoría menores de edad, y que me parece también que se abre la puerta aquí, y que ojalá en algún otro momento pudiéramos platicarlo más también a detalle, Federico, David, Alberto, esto de las escuelas, colegios, bachilleres militarizados, que el primero, por ejemplo, en Tamaulipas, fue a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. El comandante general, precisamente quien estaba como comandante general de la 8ª zona militar, es decir, de todo Tamaulipas, pues era el hoy secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien inauguró, él siendo comandante de esa 8ª zona militar, inauguró esto que anunciaba Francisco Javier García Cabeza de Vaca como una respuesta, una solución a la violencia, militarizando algunas escuelas bachilleres. Sí, esa misma cara que estás haciendo, Federico, esa misma hice yo, y lo que estoy leyendo es que también está en Guanajuato. Perdón que no necesariamente es específicamente el tema, pero lo traigo a cuenta porque eso me hace saber que en estas escuelas militarizadas que hay en Guanajuato, pues sí se hace esta práctica, que en estas otras estamos peleando que no. Pero fíjate en la declaración del gobernador guanajuatense. Él sabe que está violando derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y por eso, al final de su comentario, dice: donde en la mayoría no son menores de edad. A ver, nuestro sistema educativo es bastante clarito. Los 12 años de educación básica, que normalmente dividimos en 6 de primaria, 3 de secundaria y 3 de prepa, bachillerato mayor, todos son menores de edad. A lo mucho, las y los compañeros que están en el último año de la prepa ya cruzan a la mayoría de edad, a lo mucho. Entonces, si tú no vas a entrar a un plantel militar, que es el colegio militar, y ojo, Ernesto y yo estuvimos en Chiapas en una temporada en que en el colegio militar todavía, el colegio militar era una preparatoria. Entonces el colegio militar estaba violando los derechos de las niñas y los niños porque aceptaba niños de 15 años. Eso cambió, y cambió porque se demostró en la práctica con una tragedia que era una tontería, y actualmente el colegio militar es de nivel superior. Entonces todos los que entran ahí son mayores de edad. Y de nueva cuenta, creo que es un tema que vale la pena discutir, porque no es una buena solución. Déjenme ser un demócrata de democracia popular.
No es una buena solución que solamente los militares tengan un uso de las armas. Y no basta con decir que el ejército es pueblo. Ernesto acaba de escribir un texto muy bonito que termina con eso. Efectivamente, el ejército es pueblo, pero es pueblo armado. Y el pueblo armado no es una mala idea, pero el problema es que si separas a los armados del resto, eso es pésimo, siempre. Entonces, o todos estamos armados, que es el caso de Suiza. Ojo, todo el mundo piensa que Suiza no tiene ejército. No, no ves al ejército porque todos están en el ejército. O realmente no tienes ejército, que es el caso de Costa Rica, pero habría que ver si eso es cierto. Es un tema que vale la pena discutir, pero a ver, el punto básico, que ese es nuestro estándar internacional ahorita, es tú no puedes socializar a niños, niñas y adolescentes con el uso de las armas porque está prohibido reclutarlos. Punto y aparte. Y una cuestión, a las y los mayores de 18 años, yo también creo que habría que tener mucho cuidado respecto de cómo los socializas en esto, porque ya mencioné, los abusos en el reclutamiento estadounidense son muy claros. A los 18 años todavía no hay muchas condiciones para tomar decisiones absolutamente responsables, y te pueden mandar a una guerra o te pueden mandar a reprimir a tu población, y eso no es debido. Pero son temas, y yo creo que nadie le había estado poniendo atención, y tal vez lo triste del asunto es que PopLab hizo un muy buen trabajo, nadie les está reconociendo el trabajo que hicieron, y segundo, no estamos escarbando más. Ojo, Ernesto, yo no sabía que seguían abriendo preparatorias militarizadas. La gran escuela militarizada México, que estaba en Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, la cerraron creo que hace como 15 años, y lo único simpático que tenían era el uniforme, pero porque ya no servía. Entonces... Fíjate que en Reynosa lo hicieron, y ahorita alguien de la audiencia que es de Tampico dice que también en Tampico han militarizado algunos bachilleratos, y habría que ver esto de las armas, porque pues yo no creo que en preparatoria estén chavos de 18 años, ¿verdad? Mayores de edad. No, normalmente son de 15 a 18. O sea, en el último año es cuando cruzas la raya, pero a veces no, ¿eh? Hay gente que se gradúa siendo todavía menor de edad, con 17 y feria. Sí, dice Laura Santillán, exacto, dice el bachillerato es de 14, 15 años al inicio, menores de edad, en fin, sí son, perdón que metí otro tema, pero me parece escandaloso también, ¿no? Lo escandaloso es que no estamos discutiendo seriamente la cuestión de las armas, y yo sugeriría otro tema, Ernesto. Piensa que la socialización con armas, como la vimos en Guanajuato, es un incentivo para algo que la política pública federal y de los estados está tratando de combatir, que es el tráfico ilegal de armas. Si tú quieres adquirir un arma de modo legal en México, es un viacrucis impresionante. Tienes que ir a la Sedena y tienes que cumplir una serie de requisitos burocráticos horripilantes. Lo sé porque cuando tenía yo 12 años, mi padre decidió que nos iba a comprar a cada uno de los hijos una escopeta, y nunca supimos dónde quedaron las escopetas. Es un misterio familiar, pero el asunto es que era un trámite. Si lo quieres hacer bien, es un horror. Entonces, lo que estás fomentando es el mercado negro de armas. Es una tontería. Y la verdad es que... Yo me sumaría también al tema de es completamente contrario a la estrategia federal que se está llevando a cabo, ¿no? En esta lógica, más allá de los abrazos no balazos, de las críticas que pueda tener fundadas los pocos resultados que se están dando en esta materia, digamos, en cuanto a la estrategia de seguridad, y ya lo hemos discutido aquí en muchos y diversos espacios, ¿no? Que hace falta una redirección, digamos, de esa estrategia, pero justo uno de los temas principales que tiene que ver con la política en materia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con el tema de prevención de las adicciones. Y en esta lógica de prevención de adicciones hay campañas fuertes, campañas importantes, digamos, como para, pues, informar más bien a las y los adolescentes sobre el tema de drogas, los riesgos, la violencia. Está desde luego el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para darles oportunidades, digamos, de empleo, de oficios,
para que tengan, digamos, mejores condiciones sociales o mejores condiciones y que se alejen, por así decirlo, de la delincuencia, y otra serie de programas, digamos, que se han implementado desde la Secretaría del Trabajo, desde el Instituto de la Juventud, justo o precisamente para atender a este grupo poblacional, a esta franja etaria poblacional, que es la que está en mayor riesgo. Veamos algunas de las fotografías, incluso de lo que fue el evento en el Ajusco, ahora cuando se detuvo a esta célula del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México. Había cuando menos 3 o 4 de las fotografías de las 14 personas que aparecían ahí eran jóvenes muy jóvenes. Yo no puedo decir si eran menores de edad, pero eran jovencitos muy, muy chiquitos, digamos, se veía su apariencia, digamos, su cuerpo, ¿no? Entonces, contrario a toda esta lógica y a toda la política que se está implementando desde el gobierno federal para abrir oportunidades y abrir opciones, pues el gobierno de Guanajuato o algunas alcaldías del gobierno, digamos, de Guanajuato, pues están en un sentido completamente contrario, en donde si bien están informando sobre el tema de adicciones, de drogas, de los riesgos, pues también les están enseñando en una lógica de pues el Estado aquí, y esa es interpretación mía, opinión dirían, para clasificarlo, el Estado no te va a defender, no puede defenderte, no puede garantizarte tu seguridad, luego entonces te enseño a armarte, te enseño a disparar para que seas tú quien te enfrentes y quien ataques y quien te defiendas, digamos, de la delincuencia. Además de, sumado a lo que dice Federico, justo el mercado negro de armas, pero yo no sé hasta qué punto también esta lógica de poder de las armas es un contrasentido en un programa de prevención juvenil cuando pues no construyes estos otros mecanismos, estos otros programas para prevenir que estos jóvenes caigan en manos de la delincuencia organizada, y lo único que les estás diciendo es, miren, pues ármate, ten poder, el tener un arma es poderoso, te hace superior, tienes que aprender a armarte. A mí me parece que es una estupidez, honestamente, desde cualquier lógica que se le vea, la propuesta de implementar este tipo de talleres y de prácticas, ¿no? Y yo aquí nada más tengo una duda, nada más porque leía que Ernesto estaba leyendo el chat, pero en esta lógica de bloqueo para mi personita, me sacaron del chat de YouTube, y me dice, el chat te ha desconectado, por favor espérate, está todo en inglés, por favor espera a que te reconecten. Entonces ya no sé si ya es ahí la producción de Rompeviento ya me está boicoteando muy feamente, ¿verdad? No, mira, ahorita, no, es que primero no pudimos entrar con nuestra cuenta de Zoom, tuvimos que probar con otra, no sabemos qué problema hay en nuestra cuenta, y a la hora que te sacó, que te quedaste congelado, pues ya lo que me está escribiendo Cristian es que quien te puede otra vez autorizar pues es la dueña de este Zoom, y por eso es que no pudimos. Y con respecto de lo otro, parece ser que YouTube está haciendo eso. Estoy viendo que Laura Santillán precisamente publicó que también la sacó, y creo que sacó a otra persona más. YouTube sacó como a 2 o 3 personas, y no tenemos ni la más remota idea de por qué pase eso, pues, ¿no? Ya faltaría ahí, bueno, más... Pues sí. Falta que haya por ahí algún algoritmo panista. Sí. Que no le gustan nuestros comentarios contra Sinoé y contra los alcaldes panistas, ya nos vetaron aquí. Pues sí, y Federico, nada más era con respecto de la frase de este artículo que escribí en esta revista que me hicieron favor de invitarme también, en Sentido Común, esta que dirige Fabricio Mejía. Sí, es la parte donde estoy diciendo que tiene razón el presidente cuando habla y menciona siempre que el ejército es pueblo uniformado. Y yo lo malo que digo, sí, tiene razón, es pueblo uniformado, pero armado. Y eso hace una enorme diferencia, ¿no? En fin. Y además, un apunte rapidísimo a propósito de los colegios militarizados, no son tan nuevos. En Guadalajara hay algunos que tienen décadas. Aquí en Ciudad de México hay uno que se llama Larit, que presume tener 85 años de existir, y es un colegio militarizado completamente desde primaria, casi desde preescolar hasta bachillerato. O sea, tiene esta tendencia es viejísima. Y un apunte rapidísimo a lo que decía David. Pues sí, es una tontería esto de tratar de enseñar a los niños en secundaria, la policía, a usar armas,
si tienes desde hace por lo menos, ¿qué será?, 10 años, al Cártel Jalisco Nueva Generación y al del Golfo, que practican la famosa leva y llegan a comunidades, se llevan a todos los niños de 12 años para arriba y los incorporan a sus fuerzas regulares porque se les acabaron los sicarios de más edad en los combates en esta guerra que empezó este sujeto impresentable, Calderón. Así es que estamos en una espiral ahí muy extraña que yo creo que va a generar más violencia. Hasta ahí. Y como dices, David, es exactamente contraria a la lógica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que serenar, que hay que pacificar, que hay que darles alternativas y que eso está atendiendo las causas, es lo que ha señalado el presidente. Pues esa no es una manera de atender las causas, enseñándoles a los niños y niñas a tomar las armas. Y con respecto de militarizar, el escándalo, me parece, es que empezaron a hacerlo en el sexenio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el estado de Tamaulipas. Creo que es de los peores estados que puedes hacer eso, y más con el antecedente que hay del cártel de los Zetas. Es verdaderamente tremendo. En fin, David Peña, Federico Anaya, muchísimas gracias, como siempre. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias a ustedes, saludo al auditorio, muchas gracias. Gracias, gracias.